Seguimos con nuestros vídeos de historietas de los tours mientras nos quedamos en casa y hoy me toca a mí. ¿Sabéis, os imagináis de quién voy a hablar? Yo os voy a hablar de uno de los tours que más éxito tienen aquí en Londres, que es el tour de Harry Potter. Es un recorrido que hacemos por el centro de la ciudad, en el que vamos enseñando diferentes lugares de Londres, donde se grabaron algunas de las escenas de las películas, aunque por supuesto también hablamos y enseñamos rinconcitos que sirvieron de inspiración a la escritora cuando vivía en Londres, para ambientar espacios en la novela, y que más tarde pues también sirvieron a la gente del rodaje de las películas para crear muchos de los decorados que existen en los estudios de Harry Potter, pero tomando como referencia diferentes puntos de Londres. Una de mis paradas favoritas en este recorrido es la introducción, en la que hablamos de la creadora, hablamos de la madre de las novelas de Harry Potter y por supuesto de las películas, que es J.K. Rowling. Es una historia de una vencedora, es una historia de esfuerzo, de superación. Mirad, la historia comienza a finales de los 80. Esta mujer vivía en Manchester en ese momento, pero tenía mucho contacto aún con Londres. Ella había trabajado antes en Amnistía Internacional aquí en Londres, su madre vivía en Londres, en Clapham. Si conocéis Londres sabéis que es una zona que ahora se está poniendo muy de moda al sur de la ciudad. Y en un trayecto de tren, que venía con 4 horas de retraso, aburrida en el vagón, bueno, y antes ya en la estación, empieza a maquinar, empieza a idear, empieza a pensar en el que podría ser un cuento originalmente destinado para niños, en el que la historia iba a girar en torno a la vida de un niño que era mago, pero que no lo sabía. Entonces, de la noche a la mañana, la vida de este personaje cambiará, y bueno, lo iba a ir plasmando a lo largo de la novela. Ahí, en ese trayecto de tren, es cuando se le ocurren los principales personajes, es cuando se le ocurre gran parte del hilo conductor de la trama, y es cuando incluso se le ocurre las pinceladas más importantes del desenlace de la historia. Ella venía a Londres a cuidar a su madre, que estaba enferma, tenía una enfermedad terminal, y poco tiempo más tarde la mujer fallece, la mujer muere. Y ahí es cuando J.K. Rowling refleja su sentimiento en la novela. Ella había empezado a tirar del hilo de esa historia que iba a crear, y sabréis que Harry Potter es huérfano. Pues básicamente era su sentimiento, ese sentimiento de orfandad, ese sentimiento de desamparo, de haber perdido a su madre. Pues en Inglaterra, J.K. Rowling, sin su madre, no tenía mucho que hacer. Busca una escapada, una huida, encuentra trabajo en Portugal, se va a Oporto, donde empezará a trabajar como profesora de inglés. Ella es filóloga de lenguas clásicas, de griego y de latín, también de francés. Acabaría, pues bueno, aprovechando su conocimiento en los idiomas para dar clases de inglés, de su lengua materna. Allí se enamoraría, se casaría, tendría una hija, pero esta historia la verdad que tampoco tiene un final feliz. La historia de amor no acabó nada bien, acabó tan mal que J.K. Rowling decidió volver a Inglaterra, al Reino Unido de hecho, porque volverá a Edimburgo. Viene con una mano delante y una mano detrás, con una niña bajo el brazo, sin trabajo, le toca vivir de ayudas sociales, hay interpuesta una orden de alejamiento con el marido. En ese momento de su vida, esta mujer estaba inmersa en una profunda depresión, que también se refleja en la historia de Harry Potter, porque mientras le iban ocurriendo todas estas cosas, ella en sus ratitos seguía escribiendo. Conocéis los dementores, ¿verdad? Esos espectros que son capaces de absorberte hasta el más mínimo atisbo de felicidad. Pues esa depresión, es como se sentía ella en ese momento. Bueno, pues ahora, con mucho tiempo libre, es cuando va a rematar la novela. Será en el 95, en 1995, cuando Harry Potter y la Piedra Filosofal verá por fin el the end, el terminado. Pues en esa época, en Edimburgo, cuando estaba escribiendo la novela, cuentan las malas lenguas que esta mujer era tan pobre, tan pobre, tan pobre, que tenía que ir a las cafeterías para poder aprovechar el calorcito de las cafeterías y poder trabajar ahí, porque en su casa hacía demasiado frío porque no podía pagar la calefacción. Pues J.K. Rowling, la propia escritora, lo ha desmentido y ha dicho en una entrevista que como una vivienda de protección oficial, como era la que ella vivía,
no iba a tener calefacción, eso estaba incluido, es un bien básico en Edimburgo. Lo que pasaba, el problema no era la calefacción, el problema era su hija, que era un trasto, que no paraba tranquila, y la única forma de que la dejase respirar y un ratito para poder escribir era que se durmiera, y conseguía que se durmiera montándola en el carrito, paseándola por el empedrado de Edimburgo, y con el ajetreo, con el traqueteo, la niña caía rendida, caía dormida. Entonces, iba corriendo a la cafetería, que si habéis viajado a Edimburgo sabréis que ahí está la cafetería donde J.K. Rowling solía escribir y pasar el tiempo, y ahí era donde, bueno, pues daba rienda suelta a su creatividad. Pues cuando termina la novela en el 95, una vez terminada, una vez acabada, la envía a editoriales. Pasó por la mano de 12 editoriales diferentes y todos le decían lo mismo. Esto es un cuento para niños, los cuentos para niños no son negocio, no publicamos. ¿Cuántas páginas tiene esta novela? Esto es demasiado largo, esto no va a funcionar. No publicamos. ¿Una historia de magos? Pues no se han vendido ya historias de magos. Esto no va a funcionar, no publicamos. Pues 2 años más tarde, en 1997, la novela acabó entre manos de un editor. Una editorial pequeñita, en Londres, la editorial Bloomsbury. El mayor negocio de Bloomsbury de aquella era imprimir libros de texto. El editor, que acaba con la novela entre manos, llega a la misma conclusión que el resto. Esto es un cuento para niños. Pero le da una solución mucho más inteligente. Yo soy un adulto. ¿Quién soy yo para valorar si esto es bueno o no? La idea que tuvo fue tomar el primer capítulo, dárselo a su hija de 8 años, la niña lo leyó y después de leerlo le dice a su padre: ¿me das el segundo capítulo? Claro, si a la niña le había gustado desde el primero, al resto de niños también les podría gustar, ¿por qué no? Funciona, publicamos, primera edición de Harry Potter. Pues mirad, esta es la parte que podemos hablar y que hablamos, que me encanta hablar, en el Soho, porque resulta que esa editorial, su sede original, estaba en la plaza del Soho, en Soho Square, y ya no está allí. Sí que está la puerta donde estaban esas oficinas que le dieron la oportunidad a J.K. Rowling. Una oportunidad en la que J.K. Rowling firmó un contrato en el que cobraba 1.500 libras por una publicación de unos 1.000 ejemplares, la mitad pactados a biblioteca, no se iba a hacer negocio con ellos, iban a préstamo, la otra mitad sí que se iban a pretender sacar a la venta. Pues el editor le dio una palmadita en la espalda mientras firmaba ese contrato a J.K. Rowling y le dijo: publicamos, te damos la oportunidad, pero sigue buscando trabajo. No vas a vivir de la literatura, un cuento para niños no es negocio para nadie. Nadie se hace rico con un cuento para niños. Pues yo me imagino que cada vez que esta mujer se acuerde de ese momento, se tirará al suelo muerta de risa. Una novela que no iba a hacer rica a nadie. Ella es una de las mujeres más ricas de todo el país, de todo el Reino Unido. La editorial ya no está en la sede que tenía en el Soho porque se le ha quedado pequeña. Ahora es una editorial muy potente gracias a Harry Potter, que ha necesitado buscarse, como dicen por aquí, unos headquarters, unas oficinas mucho más grandes, y hasta los que compraron la novela, algunos de ellos, le están sacando rendimiento económico. Yo siempre contaba en el recorrido que en el año 2016 se hizo una subasta en el que se vendió un ejemplar de la primera edición de La Piedra Filosofal, de Harry Potter y la Piedra Filosofal, autografiado por la escritora, y llegó a la venta por unos 50.000 euros. Pues es que ese dato se ha quedado desactualizado, porque no hace demasiado, en marzo de 2020, se hizo una nueva subasta en el que, de nuevo, se vendía un ejemplar original de Harry Potter y la Piedra Filosofal, de esa primera edición, firmado por la escritora, y llegó a superar los 100.000 euros. Así es que, si sois muy fans de Harry Potter, tanto que tenéis todas las novelas, toda la colección, la tenéis en inglés, tenéis que ir corriendo a buscar la primera de las novelas, abrirla, buscad la fecha de publicación, como ponga 1997, tenéis un tesoro. Eso cuesta una fortuna, así es que metedla en la caja fuerte.